inicia con la idea de que hay un poder totalitario, ¿no? Y que ese poder totalitario se expresa en la presencia aparente, ¿no? De Gran Hermano. Y Gran Hermano, pues eh, ¿qué es Gran Hermano? ¿No? Pues esa es la primera pregunta que uno tendría que hacerse. Porque Gran Hermano realmente está en todos lados, pero no está en ninguno. Es casi como la presencia de Dios, diríamos, ¿no? Es decir, Dios está en todos lados, pero a la vez es invisible, ¿no? No está en ninguno y en todos al tiempo. Pues es algo parecido, ¿no? Digamos, Gran Hermano es ese ojo que observa absolutamente todo el comportamiento del sujeto, pero que en realidad nosotros nunca podemos ubicar. Y en ese sentido sería muy parecido a la manera en la que funcionan las llamadas sociedades panópticas, que se corresponden justamente con las sociedades disciplinarias de las cuales hemos hablado acá. Recuerden además que Foucault en el trabajo sobre las sociedades disciplinarias retoma a Bentham, y Bentham a su vez había sido quien describió con detalle esa llamada arquitectura panóptica. Resumiendo, pues la arquitectura panóptica simplemente se trata de una estructura en perspectiva que permite observar a los sujetos, vigilarlos, vigilar su comportamiento sin ser visto por ellos. Esa es como la característica entonces que Bentham va a estudiar básicamente en las cárceles, en algunas instituciones escolares incluso. Pues bien, esa figura le va a servir a Foucault para explicar cómo funciona el poder disciplinario, porque además, eso quizá no lo hemos dicho suficientemente, pero el poder disciplinario funciona bajo la lógica de la mirada. Es un control que puede garantizar ciertos comportamientos de los sujetos a través de la mirada. Más que nada, el control disciplinario es un poder de la mirada, entonces. Puedo gobernar al otro porque tengo un lugar desde el cual observo sus comportamientos para poderlo regular. Y lo interesante del panóptico es que a mí no se me ve, a aquel que está observando, ¿no? En la cárcel, pues es un lugar arquitectónico situado casi en el centro de la cárcel, desde el cual se observa el comportamiento de los reos y aquel que está en ese punto, pues no puede ser visto. Entonces esa es la misma lógica bajo la cual funciona Gran Hermano, ¿no? Es un poder de la mirada. Alguien o algo, o muchos, no se sabe qué, lo miran a uno. Y entonces, por eso el lema, el primer lema, y con aquello que todo el mundo se encuentra al salir a la calle o incluso en el lugar en donde vive, o en las telepantallas, como las llama Orwell, es con la frase Gran Hermano te vigila. Y en efecto, Gran Hermano está haciendo presencia constante a través de las pantallas. Hay que aclarar que el mundo orwelliano no tenía el desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Había televisión, escasamente. Así que hoy, con todos los dispositivos que tenemos, diríamos, pues esto parecía ficción, que un televisor te vigilara, pero hoy estamos siendo vigilados y monitoreados constantemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Sí? Ustedes saben que los dispositivos celulares hoy incluso monitorean su ritmo cardíaco. ¿Sí? Absolutamente todo lo pueden monitorear, pero ustedes también saben que buena parte de las aplicaciones de los dispositivos teleinformáticos tienen conexiones satelitales, ¿cierto? Es decir, de geolocalización. Claro, es cierto que uno puede admitir o no en una aplicación que funcione el dispositivo de GPS, conceder ese permiso, pero en general incluso hay muchas aplicaciones que no funcionan si no se les concede ese permiso. Lo cierto es que en términos de los dispositivos tecnológicos que tendríamos para vigilar el comportamiento del sujeto de hoy, la sociedad orwelliana dejaría de ser una distopía y es la realidad evidente que tenemos. Pues eso es entonces la sociedad de Gran Hermano, una sociedad vigilada a través de la telepantalla constantemente. Y si podríamos poner muchos ejemplos, ya puse el ejemplo de los celulares y de los eh, distintas aplicaciones, pero por ejemplo en nuestra ciudad, sobre todo en la alcaldía anterior, se hizo una alta inversión en cámaras de vigilancia. No son cámaras usuales como las de fotodetección, son más bien cámaras que incluso algunas de ellas permiten el reconocimiento de rostros y que están a lo largo y ancho de las avenidas, ¿no? Casi que encuentra una cámara de estas en menos de 2 kilómetros o cada 2 kilómetros hay una cámara.
Y esas cámaras, pues obviamente están todas ellas articuladas a un poder de monitoreo constante, pues que seguramente estará en manos de la policía en principio, pero que a través de ese registro puede localizar el movimiento de una persona en la ciudad fácilmente y dar con su paradero. Bueno, ahí podríamos decir por qué no ocurre Profe, cuando tenemos que cazar a un pillo, profe, pero digamos el dispositivo está. Faltaría ver qué es lo que falla para que no se pueda hacer ese monitoreo. ¿Sí, profe, Diana? eh, hago un comentario sobre eso y es que esas, esas cámaras y por toda la ciudad, pues esas de identificación de los rostros, bueno, eso lo establecieron pues como el año pasado, pero la calidad de las cámaras que tiene la ciudad es una cosa increíble. Cuando yo estaba trabajando en ese lugar donde está el tema del monitoreo de las cámaras, pues uno hay veces como que se elevaba y se queda mirando cuando no tenía que mirar, que eran esas pantallas de las cámaras de la ciudad, y era impresionante la capacidad que tienen esas cámaras, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una que un día me dejó súper impactada y era una cámara que quedaba en la parte, digamos, subiendo por Castilla, de Senú hacia arriba por Castilla, estaba ubicada más o menos en la parte media entre Senú y donde termina Castilla, pues arriba en la montaña. La cámara estaba ubicada en un sector que queda como en la mitad. Y de ahí enfocaron una situación de, pues, de riesgo, por decirlo así, yo que sé, algo que estaba pasando en el puente de la Madre Laura, con la cámara desde por allá, y yo decía, wow, eso es increíble la forma como en esta ciudad nos tienen como identificados o nos tienen monitoreados de una manera que uno cree que no, pero sí. En efecto, Diana, me parece acertada el comentario. Justamente eso muestra la capacidad tecnológica que tenemos ya en la ciudad. Y pues entonces no habría que ir muy lejos para realmente encontrarse, no, ni siquiera con el aviso explícito de que Gran Hermano te vigila, ¿no? Entonces, esa sociedad orwelliana de un poder invisible que te vigila ya es posible desde hace un buen tiempo en las sociedades actuales. Y lo interesante del relato, que además es contado pues, por uno de los personajes, que es el señor Winston, y él hace parte del partido, porque básicamente en la sociedad orwelliana existen dos clases sociales, el partido y los proles o los proletarios. Se él hace parte del partido. Y comienza a mostrar cómo todo su comportamiento en la cotidianidad es vigilado, incluso desde que se levanta. Cuando uno lee un poco el funcionamiento y la cotidianidad de Gran Hermano, no, de 1984, pareciera como si las personas vivieran en una especie de estado de confinamiento, porque incluso se ejercitan en su casa y ahí en la telepantalla lo primero que hace al alguien levantarse es dar una serie de instrucciones que tienen que ver con la ejercitación del cuerpo. Una serie de movimientos coordinados, dirigidos por la telepantalla, que además son contenidos que se diseñan de acuerdo a los rangos de edad. Esos rangos de edad están organizados básicamente por décadas y de acuerdo a eso a cada uno de esos grupos se le imponen entonces unos ejercicios específicos. Entonces, bueno, eso es uno de los aspectos importantes que quería mencionar, ¿no? Al inicio, que ya hoy claramente lo vemos, no está distanciado de nuestra realidad actual y que se va a profundizar efectivamente, sobre todo por el asunto de la pandemia. Les he dicho varias veces, en Asia el éxito del control de la pandemia tiene que ver con los permisos que han entregado los individuos sobre sus datos personales a estas formas de monitoreo. Entonces, si yo eh, tengo el virus y me fui hasta un lugar a hacer mercado, a través de mis aplicaciones se puede rastrear con quién estuve en contacto y a partir de ahí pues ejercer ciertas acciones de restricción de la movilidad y en fin, aislamiento fundamentalmente. Bien, entonces ese es uno de los aspectos importantes, pero el segundo que quiero señalar, que me parece muy interesante, es los lemas, que además son repetidos varias veces, eh, que sostienen, ¿cierto? La ideología, si se quiere, está condensada en tres frases que sostienen la sociedad de Gran Hermano. La primera es la guerra es la paz, la segunda es la libertad es la esclavitud y la tercera es la ignorancia es la fuerza.
Y fíjense que si nosotros miramos lo que ocurre con la sociedad actual, vamos a encontrarnos con que esos tres principios funcionan. La guerra es la paz. Es el principio que organiza hoy todas las acciones y decisiones de los gobiernos en el mundo desde hace tiempo. Y que se ha expresado, que su forma más clara de expresión es lo que llamaríamos los gobiernos de seguridad democrática, que no son realmente una expresión nuestra, sino que es más una importación de un discurso básicamente norteamericano que aparece después de la caída de las Torres Gemelas. Pero en general no es que esto de la guerra es la paz haya aparecido con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Ya estaba antes con la amenaza comunista, por ejemplo, ya estaba antes con la amenaza nazista. En general, el siglo XX es un siglo que se organiza a partir de ese lema. La guerra es la paz. Y entonces los gobiernos, pero claro, sobre todo los gobiernos de las potencias, desarrollan acciones militares preventivas para garantizar la estabilidad y la paz social, ¿no? En función de eso, se invaden pueblos enteros, ¿no? Afganistán es una muestra de eso, Irak es otra muestra de eso, lo que ocurre hoy en Siria es perfectamente una muestra de eso, y las intenciones que tiene el actual gobierno de Trump sobre Venezuela sería otra expresión de lo mismo. La guerra es la paz porque a través de la guerra yo garantizo la estabilidad de la región, garantizo la paz. Entonces la guerra es una acción preventiva frente a la amenaza externa o interna, casi siempre una amenaza que hoy llamamos terrorista. Esa amenaza entonces permite que toda la acción gubernamental se concentre en esas medidas. Y esto es lo que hace que todo el discurso de la gubernamentalidad, no solo el que tiene que ver con la amenaza externa o interna del terrorismo, sino todos los discursos de la racionalidad gubernamental hoy se expresen en términos de guerra. Eso fue algo que observó Foucault desde el principio y por eso él, para poder analizar el poder, renunció a muchos de los conceptos que hubiese podido utilizar en su análisis y se concentró básicamente en conceptos extraídos de la estrategia militar, porque él dice que el poder, tanto el poder disciplinario como el poder poblacional, se despliega bajo un lenguaje y una racionalidad que es muy parecido al de la estrategia militar de la guerra. Bien. ¿Qué dicen nuestros gobernantes a lo largo y ancho del planeta? ¿Sí? Profe, qué pena, quiero hacerle una Dale, pregunta en dale. relación a todo eso que está diciendo. Es que, bueno, uno podría decir que en las grandes ciudades y en los grandes centros poblados, en las ciudades del mundo y hablando pues de Colombia, diríamos que entonces ese control que da el Estado lo hace por medio de la identificación, de entonces las cámaras, la tecnología, esto de Medellín me cuida, que entonces ya tienen todos los datos de todas las personas y que ya pueden hacer con esa información cualquier cosa que les dé la gana. Pero entonces, ¿eso cómo lo podríamos comparar con lo que pasa en algunos barrios periféricos de la ciudad, pero también en la ruralidad y en unos sectores un poco más alejados, donde entonces estas medidas de represión, por decirlo así, porque así son, y de poder sobre los individuos, las generan son grupos, llámense los que se llamen, llámense los de la policía, los grupos, pues obviamente del Estado, o también los grupos paraestatales, que son los que en muchas regiones del país cumplen con esa institucionalidad. Pues como, es que sería como lo mismo, porque de todas formas las personas no dejan, no siguen o no pueden ser libres, sino que están bajo este mandato de un ente diferente, de un actor diferente. Así es, Diana, en efecto. Hay dos cosas interesantes sobre eso y fíjate los puntos de coincidencia. El primero es que la racionalidad es la misma. La racionalidad no cambia. La racionalidad es una racionalidad de control individual y de control poblacional. No importa qué actor sea quien desarrolla la medida de dominio. Pero lo interesante es que hay un elemento adicional que tiene que ver ya con la organización general de los sistemas poblacionales. Fue algo sobre lo cual se interesó Foucault y que tenía que ver con la delincuencia. Entonces, un poco la pregunta era,
¿Por qué ese control poblacional no se interesa en frenar la delincuencia, en frenar el robo, en frenar el asesinato en la ciudad? Y lo que termina mostrando Foucault es que en realidad el mismo control poblacional funciona gracias a que existen esas formas de delincuencia no controladas, por un lado, pero por otro porque además el efecto que generan esas formas de delincuencia organizada no es un efecto sobre el conjunto de la población, sino casi siempre sobre unos sectores específicos. Y cuando todo eso se traduce o se cuantifica en términos de racionalidad económica, pues en realidad eso no representa un problema mayor para la estabilidad del orden social y de la economía. Incluso resulta siendo muy funcional. Es muy interesante porque resulta siendo muy funcional en la medida en la que se convierte en la excusa y el argumento perfecto para tomar medidas de seguridad. Entonces, no hay un interés real en los gobiernos, bajo esta lógica, por acabar el crimen, por acabar el asesinato, ¿cierto? O la extorsión, porque finalmente es muy funcional a la manera en la que opera la racionalidad gubernamental. Incluso, hablaba de los puntos de coincidencia, en Orwell hay una descripción sobre una escena exactamente igual, porque en alguno de los puntos del relato de Orwell, él decide ir, llamémoslo así, a los barrios marginados de los proles, y en su visita a los barrios marginados de los proles se empieza a encontrar justamente con eso, con que hay delincuencia, con que hay formas de expresión no controladas por Gran Hermano. Y él dice, pero bueno, ¿cómo así? Gran Hermano controla todo, pero ¿por qué no controla esto? Y comienza a decir que realmente no hay interés en controlarlo, porque de un lado no genera un efecto profundo en el orden social, y de otro incluso refuerza la idea de que es necesaria la seguridad. Entonces esa puede ser una razón, aunque es posible que hayan otras y que sea insuficiente, y también es posible que en el contexto nuestro, desde luego, hayan otras variables en juego. Pero ustedes saben bien que el crimen organizado pues existe también a lo largo y ancho del globo y también en el primer mundo. Hay un trabajo que revisé hace no mucho tiempo, sobre el cual no me he podido detener. Es un texto que tengo para poder desarrollar una tesis respecto a la manera en la que se articula el narcotráfico y el capitalismo actual. Pero básicamente este texto, que les recomiendo muchísimo, se titula Gomorra. Es un texto de Roberto Saviano, una periodista italiano, que relata cómo funcionan las mafias en Nápoles. Y lo que muestra Saviano es que en el primer mundo, en Italia, ¿sí?, en donde se producen las grandes marcas de moda en el mundo, es decir, las marcas más costosas de ropa, de alta costura en el mundo, se producen en Italia. Pero paradójicamente se producen en unas condiciones de marginalidad muy parecidas a las asiáticas, muy parecidas a las de Bangladesh, por ejemplo, bajo el control de las mafias. Y uno diría, bueno, y sabemos que, además que Italia tiene una tradición de narcotráfico y del control de las mafias, ¿no? Es decir, que estas racionalidades, estas formas de control paraestatal, como tú lo llamabas bien, están en todo lado, están en todo el mundo. Las mafias están en todo lado y la pregunta es, ¿por qué no se hace nada? O sea, por qué la racionalidad gubernamental del discurso de la seguridad se dirige hacia el enemigo externo o en algunos casos hacia un enemigo interno localizado? Probablemente porque no haya un interés real de un lado en acabar con esas expresiones de delincuencia, pero por otro, porque, y eso es lo interesante del texto de Roberto Saviano, porque en realidad muestra que buena parte del capitalismo de hoy se sostiene sobre la economía ilegal. O sea, el capitalismo le es tan funcional al narcotráfico como el narcotráfico al capitalismo, por ejemplo, en este caso. Lo que hace que, por ejemplo, no haya un interés real en acabar el narcotráfico, ¿sí? Con todo y que digan que van a fumigar o a poner unos barcos en el Atlántico para que Maduro no saque droga. Sabemos que los intereses son otros ahí también. Bien,
Eso sobre ese comentario que tú haces. Entonces, bueno, pero solo quería señalar eso. La guerra es la paz, primer principio, lo podemos ver funcionando. Sabemos que el lenguaje, el discurso de las acciones gubernamentales tiene que ver con eso. Hoy los gobernantes han dicho, estamos en guerra contra el virus. ¿Puede uno estar en guerra contra un virus? Me pregunto, no sé. Pero el discurso, la racionalidad sí es esa. Es la de la acción militar, es la de la guerra, es la del enemigo. Sabemos que en términos biológicos no es esa la forma, ¿no? Nadie va a eliminar el virus, tendremos que convivir con el virus, empezando por ahí. Pero bueno, entonces eso de un lado. Del otro, el segundo principio, que es más complejo, la libertad es la esclavitud, rezaba el lema de la sociedad del Gran Hermano. ¿Cómo es que la libertad es la esclavitud? ¿No? Pues en efecto, en la sociedad actual sabemos que, o creemos que todos somos libres y bajo el principio de la libertad es que se ejerce la coacción de los sujetos. Es decir, ahí hay una paradoja, ¿no? Es lo que hace más difícil que los sujetos de las sociedades actuales generen rupturas con los poderes que los dominan. En una sociedad esclavista es fácil localizar el poder que me coacciona y ya sería una decisión mía si lo enfrento o no, sea cual sea el costo, para poderme liberar. En una sociedad como la nuestra, en donde no hay una coacción evidente, sino que en realidad mi libertad se convierte en una forma de esclavitud, ¿cómo podría alguien realmente desarrollar una acción de liberación efectiva? ¿Cómo explicar que hoy estamos en una sociedad que me domina bajo el principio de la libertad? Creo que tuvimos la oportunidad incluso con ustedes de leer brevemente un fragmento de Byung-Chul Han en Psicopolítica. Amo y esclavo confluyen en el mismo sujeto, dice Byung-Chul Han. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente yo lo mencionaba ahora en el panel cuando decía que todo esto ha culminado con la idea que es reforzada desde los medios de comunicación y desde el discurso actual de que cada uno tiene que reinventarse. Y cuando cada uno tiene que reinventarse, cuando cada uno es tan libre que finalmente tiene que cargar con el peso de una situación tan compleja y tan fuera de su dominio como una pandemia, pues en ese mismo momento él es el amo de sí mismo. Si él no logra reinventarse, es su culpa y es su responsabilidad. Si él no logra convertirse en un sujeto exitoso, adaptarse, o a eso lo llamamos ser resiliente con la situación, es su culpa y su responsabilidad, porque no tuvo ni el suficiente valor ni el suficiente capital para poderse enfrentar a una situación adversa. Entonces, eso hace que el efecto nocivo, ¿cierto?, sobre la salud de ese sujeto en términos mentales y en términos físicos, sea una cosa muy devastadora, porque resulta que no tenía que ver con que el virus hubiese generado un efecto devastador, resulta que no tenía que ver con que los gobiernos no hubiesen protegido a la población, resulta que no tenía que ver con que una lógica del capital desigual provocara unas situaciones que expusieran a la población a una situación como esta, sino que tiene que ver es conmigo. Y entonces si yo salgo mal librado de esto, es mi responsabilidad. Pues ese es el punto en donde mi libertad se convierte en una esclavitud y en una forma muy difícil de enfrentar. El siguiente punto, el siguiente lema de Gran Hermano es: la ignorancia es la fuerza. Y ese es un asunto quizá un poco más difícil de ver hoy. En la sociedad de Gran Hermano es mucho más evidente porque había algo que era el Ministerio de la Verdad, y el Ministerio de la Verdad se encargaba de censurar ciertos contenidos, de cambiar algunos otros y incluso de reescribir la historia. Entonces, de alguna manera, pues lo que intentaba era mantener en la ignorancia a la población para que no generara desórdenes o enfrentara al poder estatuido, eh, instituido más bien. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que, en efecto, pues hay una distribución del conocimiento, una distribución del saber, que hace que si hay ignorancia frente a las situaciones que me dominan y si hay ignorancia frente a las decisiones que toman los gobiernos, pues es mucho más difícil lograr cambiar las cosas. El mundo actual podríamos decir que no padece ese mal en cierto sentido.
No lo padece en la medida en la que tenemos una sociedad de la información, que es aparentemente transparente, y que cada uno de nosotros puede dirigirse allá, buscar la información, informarse, que es otro de los deberes además del sujeto, y a partir de ahí, pues enterarse de las cosas, tomar decisiones y enfrentar la situación, básicamente. Pero, ¿qué pasa si realmente volvemos a la sociedad orwelliana y comenzamos a observar que el hecho de que la información está ahí no quiere decir que todos podamos no solamente acceder, sino decodificarla e interpretarla, de un lado? Y que si además hay unos contenidos de información que se diseñan para públicos específicos y que están destinados a evitar que estas personas o busquen otro tipo de información o piensen y reflexionen sobre las situaciones que enfrentan. Eso estoy hablando de la sociedad orwelliana. Pero eso sucede en nuestra sociedad también, lo sabemos, ¿no? La información está ahí. Pongamos al conjunto de la población a que vaya e interprete los cálculos estadísticos sobre la pandemia y los índices de transmisión, no sé qué más. Si nosotros revisáramos los escritos de infectología, de epidemiología, estoy seguro de que no los podríamos, yo por lo menos no podría entenderlos. ¿Sí? No tengo un capital suficiente, ¿cierto?, para comprender eso porque no me he iniciado en ese código. Que esté la información no quiere decir entonces que todos podamos comprenderla, así podamos acceder a ella. Es una de las formas de mantener, ¿cierto?, una ignorancia a partir de ese dominio sobre el saber, sobre el conocimiento. Es la fuerza entonces del poder, como reza el principio, la ignorancia es la fuerza. Por ejemplo, en Gran Hermano, entonces les decía, se diseñaban unos contenidos televisivos dirigidos explícitamente a cada uno de los públicos. A los proles, ¿qué se les ponía? Bueno, pues se les ponían, diríamos en nuestros términos de hoy, novelas, realities, no sé, algunos programas de chismes, contenidos vacíos, pero eso sí, de entretención, para que las personas no buscaran otra cosa, ¿no? Entonces, la sociedad actual nuestra, a pesar de que es una sociedad de la información, de todas formas diseña contenidos de manera intencionada y a través de ellos ejerce el dominio de los públicos. Eso es evidente, ¿verdad? Bueno, fútbol. Fútbol, yo creo que hay muchas personas hoy enfermas porque no tienen fútbol, sobre todo los hombres, evidentemente. Esperemos que hayan otras formas de dirigir, ¿no?, el entretenimiento y esto no genere efectos muy nocivos en la salud mental. Pero en efecto, entonces hay unos contenidos que se dirigen a las personas y que logran garantizar que la ignorancia sea la fuerza. Bien, pues esos son los principios de la sociedad orwelliana, pero tratemos de considerar que esto solo ocurre en una sociedad distópica como esta de 1984. Otro de los aspectos importantes a partir de allí entonces es cómo se administra la vida, digamos, ¿no? Pero todo esto se trata de la administración de la vida, ¿no? La racionalidad gubernamental es una racionalidad de administración de la vida. ¿Cómo se administraba entonces la vida en 1984 a partir de los ministerios, como se administra hoy, ¿no? Pues digamos, un gobierno que tiene ministerios, los ministerios sirven ¿para qué? Pues para administrar la vida, ¿no? Para desarrollar unas acciones de racionalidad sobre los recursos. Y eran 4 los ministerios fundamentales de Gran Hermano: el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Abundancia. El Ministerio de la Verdad, ya lo he dicho, su función era básicamente tener control sobre toda la información existente para censurar alguna, reformular algunos contenidos e incluso reescribir la historia. Parece ficción, pero estamos ya en una discusión, en una controversia, porque el actual director del Centro de Memoria Histórica quiere cambiar los contenidos y los relatos que se recogieron con las víctimas del conflicto armado. Eso es reescribir la historia. Y esto no es 1984, o bueno, no sé, de pronto sí. El presidente sale todos los días en la pantalla, ya estoy creyendo que sí. El Ministerio de la Paz, ya lo dijimos, mantener la paz a través de la guerra. Es decir, es un ministerio de guerra. Nosotros lo llamamos de defensa, pero su función ¿cuál es? Su función es mantener la paz a través de estrategias de guerra e incluso, por ejemplo, otra controversia actual, ¿a través de qué? De chuzar,
¿cierto? De ejercer un control, una mirada y un dominio sobre la información de ciertas personas específicas. Es decir, monitorear sus conversaciones. Ahí lo tenemos, el Ministerio de la Paz, de Defensa. El Ministerio del Amor, ese es muy interesante porque en Orwell el Ministerio del Amor tiene algo, una función fundamental, ¿no? Que es mantener la ley y el orden. Y la ley y el orden se mantienen en la sociedad orwelliana a través de algo que ellos llaman los 2 minutos de odio. Y los 2 minutos de odio sirven, es como un ritual que ocurre como durante el día, como al mediodía o algo así, en donde se pone una información y unas noticias del día relacionadas con todos los enemigos en este caso pues de Oceanía, que es un poco como lo pinta Orwell, ¿no? Pero en general, digamos, con los enemigos externos. Porque además hay toda una ficcionalidad construida en torno a una amenaza externa de unas personas que se rebelaron al orden y que constantemente están realizando acciones de guerra, que constantemente están corrompiendo a otros para que se rebelen. Entonces, en teoría, pues todo el tiempo, Gran Hermano está supuestamente, y esa es su función, tratando de conservar el orden a través de las acciones militares contra esos grupos rebeldes. Entonces, los 2 minutos de odio sirven para mostrar todas las cosas malas que estas personas están intentando hacerle a la ley y al orden de la sociedad de Gran Hermano, para que las personas entonces dirijan el odio hacia ellos. Es algo así como un adoctrinamiento, como un proceso de sugestión para que todos dirijamos nuestro odio hacia ese enemigo externo o interno, como es el caso nuestro, por ejemplo. Entonces lo interesante es que el Ministerio del Amor se sostiene sobre la base del odio y el Ministerio del Amor, para mantener la ley y el orden, se sostiene bajo la lógica de la necesidad de seguridad. Las personas necesitan seguridad para poder sostener la ley y el orden y por eso entonces conceden a la vigilancia y al control de Gran Hermano. Y el último, que es el Ministerio de la Abundancia, que está básicamente destinado a los asuntos económicos, tiene una función fundamental, dice Winston, que es el que está relatando esto, dice que es mantener el hambre, ¿sí? Ministerio de la Abundancia, pero en realidad lo que hace es mantener a ciertas poblaciones en condiciones precarias, en condiciones de hambre, porque todos creeríamos que en condiciones de hambre es que la gente se revela y es capaz de subvertir el orden, pero en realidad no. El hambre es justamente la posibilidad de ejercer un dominio poblacional. Una metáfora desastrosa, pero ustedes saben bien que la manera en la que yo domestico a un animal es a través del hambre. O sea, si yo quiero domesticar a un animal que encuentro en la calle, a un perro de la calle, le empiezo a dar pedazos de comida, ¿no? Y él siempre estará esperando pedazos de comida y él me obedecerá porque estará buscando recibir pedazos de comida. Funciona igual, es afortunado, pero realmente así funciona. Entonces, el hambre, paradójicamente, contribuye al sostenimiento del poder porque puedo yo llevar a cuentagotas mercados, puedo yo generar algunas acciones que menguan temporalmente el hambre de unas poblaciones, pero que en realidad las mantienen en unas condiciones de precariedad constantemente. Eso estoy hablando de Gran Hermano, no estoy hablando ni de la pandemia, ni estoy hablando de la sociedad nuestra. Esperemos que no ocurra algo como eso. Bien. Y esos entonces son los 3 ministerios que me parecen fundamentales, los 4 que quería mencionarles, que es a partir de los cuales se sostiene pues toda la racionalidad de administración de la vida. Y voy a finalizar, esto es mucho más extenso, pero obviamente aquí estoy apenas como dando unas pinceladas sobre la forma como esto funciona. Pero voy a centrarme en lo siguiente que me parece interesante para el paso que quiero dar en las clases que nos quedan. Y básicamente tiene que ver con esto. Lo interesante del dominio del Gran Hermano es que funciona a través de esos poderes que he mencionado, pero sobre todo de algo que se llama la policía del pensamiento. Y la policía del pensamiento, como su nombre lo indica,
Es una instancia encargada de vigilar constantemente lo que las personas piensan. Y es como si todos los pensamientos de las personas pudieran ser transparentes a la vigilancia de esa policía. Y cuando alguien comete un crimen de pensamiento, que en Gran Hermano se llama crimental, entonces la policía del pensamiento toma decisiones sobre ese sujeto. Algunas pueden llevar incluso hasta a desaparecerlo. Y desaparecerlo por completo, porque además también hay algo muy interesante en la sociedad orwelliana, que es la producción de la muerte limpia. Es una muerte sin rastro. No queda el cadáver ni queda la historia del sujeto porque se borra la historia de esa persona. Pero, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno diría, pero ¿cómo una policía puede observar el pensamiento de un sujeto? Pues en realidad en esta distopía no se trata pues, de una instancia que realmente esté ni de unos nanos en su cerebro, no. Lo que pasa es que como es una sociedad que está absolutamente monitoreada por Gran Hermano constantemente, pues yo puedo observar el pensamiento del sujeto a través de lo que él dice, ¿cierto? En las comunicaciones que sostiene, o a través de lo que él escribe, porque el ojo, la pantalla, la mirada es absoluta. Pues yo lo decía ahora, ¿no? Nuestro Ministerio de Defensa está encargado, parece una policía del pensamiento, cuando se dedica a chuzar las conversaciones privadas de las personas, está justamente ejerciendo una censura y un control y un monitoreo sobre el pensamiento de los sujetos que se expresa en qué? Pues se expresa en el lenguaje fundamentalmente, pero como en nuestra sociedad. El lenguaje está mediado, casi todo él, son pocas las interacciones que tenemos ya cada vez menos y serán cada vez menos, que sostenemos cara a cara. Casi todas ellas pasan por los dispositivos de comunicación, pues se hacen transparentes para cualquier poder que pueda monitorear esa información. Así funciona entonces la policía del pensamiento y eso es lo que en 1984 se llama el crimental, el crimen de pensamiento, que es además el crimen más grave. En la sociedad orwelliana el crimen más grave no tiene que ver con las acciones de un sujeto que pueden llegar a ser ilegales, que pueden llegar a estar pues, por fuera del orden, sino que el crimen mayor es el crimen de pensamiento. Eso es realmente lo que censura y lo que se encarga de controlar la sociedad orwelliana. Tiene dos elementos para hacerlo y con esto finalizo. El primero ya lo mencioné, es la policía del pensamiento que vigila el crimen mental. Y el segundo es la creación de la neolengua. ¿Qué es la neolengua en Gran Hermano? Es una forma de podar, como lo llama Winston en su relato, podar el lenguaje. ¿Y qué es podar el lenguaje? Podar el lenguaje es sintetizarlo, es eliminar algunas palabras, es reducir al lenguaje a la mínima expresión, de forma tal que aquello que significa esté casi en estricta correspondencia con aquello que demanda la acción, es decir, que lo que se dice sea lo que se hace, por un lado, pero que lo que se piensa solo tenga un significado. Sabemos que el problema del lenguaje humano tiene que ver con un asunto fundamental y es un lenguaje polisémico. Algo que yo digo pues, puede y es interpretado aquí y ahora por cada uno de ustedes de distintas formas. La polisemia del lenguaje justamente es la que genera el malentendido. La única forma de evitar el malentendido es logrando controlar la polisemia del lenguaje. Si yo puedo a través de una neolengua controlar esa polisemia de forma que ya no hay posibilidad de interpretar nada porque la palabra es lo que significa y nada más. Es algo muy parecido incluso al lenguaje icónico. El icono no tiene posibilidad de interpretación. El icono es lo que representa. Entonces, justamente esa es la sociedad orwelliana. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues se logra a través del Ministerio de la Verdad, fundamentalmente, que censura algunas palabras, que introduce otras, que lo que hacen es sintetizar, por ejemplo, lo que les decía, crimental es una palabra inventada de neolengua, pero sobre todo, lo que me parece interesante es que las sociedades actuales, las sociedades cibernéticas, las sociedades informáticas, estas de la comunicación, ya de entrada ofrecen la posibilidad para podar el lenguaje. El lenguaje cada vez más será podado en los dispositivos comunicativos, no solo porque hayan no emoticones, por ejemplo, sino porque justamente cada vez más tenderá a reducirse la distancia entre
un lenguaje simbólico análogo y un lenguaje binario maquínico. Cada vez más habrá una especie de complementariedad, de fusión entre el lenguaje mío y el lenguaje de la computadora. En la medida en la que eso va ocurriendo, justamente va a ir apareciendo una neolengua. En la medida en la que la neolengua va apareciendo y se va instalando, esa forma de expresión y de pensamiento se incrusta, se instala, se incorpora. Lo he dicho antes, las representaciones sociales mías cambiarán justamente en función de una neolengua que cada vez más es producida a partir de los lenguajes teleinformáticos. Dejo ahí, el texto es mucho más extenso, es mucho más rico en distintas situaciones que podrían problematizarse, pero bueno, me gustaría escucharles ahora a ustedes.